Hola, buen día. Bueno, vamos comenzando con la sesión. Igual va a estar grabado, así que ya luego lo pueden visualizar con el resto de compañeros. Bueno, esta es una clase de recuperación. En realidad, con los temas que estuvimos avanzando ya no hemos estado tan atrasados. Sin embargo, habían dos temas antes de cerrar este primer bloque que faltaba revisar, que era entrar un poquito más en detalle en lo que es optimización de costos y ver algunos puntos de escalabilidad, elasticidad, que son también parte, y que tienen relación directa con la estimación, con la optimización de costos, perdón. Entonces, vamos a iniciar la presentación. Eh, bueno, la agenda, el objetivo de la sesión, algunos puntos que justamente mencioné: escalabilidad, elasticidad, balanceo de carga, alta disponibilidad y coste optimización. Justo estos puntos, estos primeros 4 puntos, perdón, eh, sí, 4 puntos desde escalabilidad hasta alta disponibilidad, guardan relación directa con lo que es coste de optimización, porque justamente por ahí va, al momento de que uno hace una optimización a nivel de infraestructura en la nube, justamente termina impactando, puede impactar en parte de la escalabilidad o de la operativa. Entonces, lo ideal es que cuando uno hace un dimensionamiento correcto, aplica políticas y alertas para justamente medir lo que es el presupuesto gastado en infraestructura de nube, uno siempre tiene que pensar en que esa optimización, más que generar un impacto negativo, debe generar un impacto positivo. No solamente en temas financieros, como puede ser el ahorro para una organización, sino también en términos de que al tener, eh, al hacer un ahorro de costos, por ende, se tiene que afinar mucho más lo que son el dimensionamiento de recursos, la disposición y disponibilidad de estos. Entonces, también se busca que garantice la operatividad continua de las organizaciones, por el lado de lo que son los sistemas informáticos. Entonces, la hora de la sesión, bueno, esta parte comprende lo que es la escalabilidad, la elasticidad, balanceo de carga y alta disponibilidad, que son tópicos agnósticos a un proveedor de la nube, más que estén alineados, por ejemplo, a AWS, que es lo que estamos viendo, sino que estos mismos criterios y conceptos se aplican para cualquier proveedor en la nube, como puede ser Azure, GCP, DigitalOcean, entre otros. Ahora, entrando con lo que es la escalabilidad. Bueno, la escalabilidad es la capacidad del software para adaptarse a las necesidades de rendimiento a medida que el número de usuarios crece. Las conexiones aumentan y la base de datos empieza a sufrir degradamiento en plataformas por las cargas recientes. Justo que hay algunas palabras que están resaltadas, por ejemplo, el de adaptarse, número de usuarios, transacciones aumentan, base de datos y cargas crecientes. Estas palabras están resaltadas porque cuando nosotros hablamos de escalabilidad, es un concepto que no solamente se presenta en entornos en la nube, es un concepto general en computación. Cuando hablamos de escalabilidad, significa que el sistema o la infraestructura que tenemos debe tener la capacidad de poder hacer un redimensionamiento sin comprometer a la operativa o sin tener que parar. ¿Eso qué significa? De que a medida que la cantidad, por ejemplo, en una aplicación, la cantidad de usuarios va incrementando, de usuarios concurrentes, pasa de 3 usuarios a 10, de 10 pasa a 100, de 100 pasa a 1000, el sistema debe estar en la capacidad, el sistema del software debe estar en la capacidad de adaptarse y brindar el mismo servicio a los 3 usuarios que están inicialmente hasta los 1000 usuarios a los que evolucionó el sistema. Entonces, esa es parte de la escalabilidad. Ahora, la escalabilidad puede darse una escalabilidad de tipo horizontal o de tipo vertical. Cuando hablamos de una escalabilidad de tipo horizontal, estamos hablando de justamente crear nuevas instancias a nivel de infraestructura, a nivel de aplicación. Cuando hablamos de una escalabilidad vertical, entonces estamos hablando de que sobre esta misma instancia, esta misma aplicación, se ingesten más recursos. Se asignan mayor cantidad de recursos en términos de memoria, términos de CPU y de disco, lo cual le permite
poder recibir todas las transacciones que van incrementando y poder balancearlas dentro del sistema, sin generar una afectación en alguno de los componentes tecnológicos, como puede ser una base de datos, como puede ser el servidor, como puede ser algún servidor de mensajería. Entonces, la escalabilidad se resume justamente en esta oración de qué es la capacidad del software para adaptarse a cualquier entorno en el que se incrementen las transacciones, en el cual haya una cantidad de usuarios, una cantidad alta de usuarios concurrentes, transacciones picos y cargas de datos grandes. Entonces, eso es en lo que se resume la escalabilidad. Y esto no solamente, como mencioné al inicio, no solamente aplica para lo que es la parte de la nube, que es lo que vemos, sino que también aplica para la parte on-premise. Ahora, cuando hablamos de la parte on-premise, de lo que hemos visto, por ejemplo, al inicio de las primeras clases, hablábamos de servidores físicos. Entonces, aplicar eso en un data center on-premise es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que hacerte cargo tienes que hacerte cargo no solamente del aprovisionamiento, o sea, no solamente de ir a un proveedor, solicitarle una cierta cantidad de servidores, routers, switches, sino que también tienes que tener la capacidad financiera para adquirir esto desde un principio. Dos, la configuración e instalación para que ante picos de transacciones o ante picos de usuarios concurrentes, el sistema automáticamente pueda escalar. Si estas configuraciones no están dadas, no están automatizadas o no están correctamente definidas, entonces es que ahí es donde resulta un impacto para la inversión. ¿Por qué? Porque en un caso on-premise hay una inversión grande de por medio, que es parte del CAPEX, que es el capital. En términos económicos es, es una inversión mucho mayor. Hay que realizar hay que aplicar la misma escalabilidad por el lado de un entorno en la nube. En el cual en un entorno en la nube, por ejemplo, ya tú no te preocupas de lo que es de la infraestructura física, de comprar servidores, racks, switches, sino que de frente puedes aprovisionar con tan solo unos clics dentro de tu proveedor en la nube y esto te va a evitar, o te va a hacer los cobros, la facturación, en orden que se vaya consumiendo. Mientras tengas picos de transacciones, picos de usuarios concurrentes, solo en esos casos donde se va a dar el uso. Y por lo tanto, solo en esos casos donde te va a hacer el débito o el cobro debido. Mientras que en un caso on-premise ya hay un costo asociado alto desde el inicio, cuando adquieres la infraestructura. Luego hay otro costo por el mantenimiento, porque tienes que contratar personal especializado para el mantenimiento y personal especializado para la configuración. O sea, es mucho más complejo y más costoso realizar esto en el on-premise. Salvo que sea una empresa grande, como puede ser, por ejemplo, un banco o puede ser una aseguradora, que son empresas que por lo general tienen sus sistemas también on-premise, por un tema de datos, por un tema de no compartir datos sensibles con los proveedores en la nube, es que los tienen en entornos on-premise. Por lo tanto, y dado su capacidad adquisitiva que estas empresas tienen, es que sí les es fácil poder aplicar estos conceptos a nivel on-premise, no solamente en la nube. Justo acá ya hablamos de lo que es escalabilidad vertical. Justo lo que había mencionado, la escalabilidad vertical, la escalabilidad horizontal. Cuando hablaba de la escalabilidad vertical, significa que el servidor que tenemos crece hacia arriba. Crece hacia arriba, eso significa que le aumentamos más CPU, mayor memoria, mayor disco. O sea, le aumentamos mayor capacidad de cómputo a una misma instancia, a un mismo servidor. Entonces, la escalabilidad vertical, al igual que la escalabilidad en general, también se puede aplicar a nivel on-premise. Sin embargo, a nivel on-premise es mucho más costoso, toma más tiempo, hay mucho riesgo de por medio en el sentido operativo, porque esto lo ejecutan operadores como tal, personas que entran, desarman los servidores y comienzan a incrementar
CPU, memoria, discos. Entonces hay probabilidad de fallo. Eh, Hay un costo asociado de ingreso, que como lo habíamos mencionado hace un momento. Entonces, este incremento de hardware también en el lado on-premise es mucho más costoso a que realizarlo en el lado cloud. En el lado cloud es cuestión de hacer una actualización sobre las configuraciones del servidor o simplemente activar la opción de autoescalado. Cuando hablamos de la opción autoescalado, que lo vamos a ver al finalizar la clase, es que te permite crear múltiples instancias, o sea, una escalabilidad horizontal, o te permite tener una escalabilidad vertical, o sea, incrementar los recursos de uno de los servidores. Justo acá es donde viene lo que es la parte de escalabilidad horizontal. Cuando hablamos de una escalabilidad horizontal, significa que ya no tenemos un solo servidor, sino que trabajamos bajo una red de servidores, una malla, que bueno, se le conoce como cluster. Entonces, en un cluster, básicamente tienes múltiples servidores, múltiples computadoras o nodos. Entonces, cada nodo recibe la carga de trabajo. Entonces, en este contexto de la escalabilidad horizontal, no se aplica un incremento de recursos. O sea, si tú tienes un nodo con 4 cores de CPU, 16 GB de RAM y 250 de disco, entonces todos tus otros nodos se van a crear con la misma configuración. Entonces, así es como funciona un clúster. Y un clúster, como se puede ver acá en la imagen, tiene, pasa de un servidor, pasa a 3 instancias, por ejemplo. Pero la cantidad de recursos sigue siendo la misma. No es que la cantidad de recursos se divida, sino que eh, se, se generan 3 instancias nuevas y por acá, por ejemplo, se generan 5 instancias nuevas. Y a medida que el tráfico o la cantidad de usuarios concurrentes aumenta, o sea, si la carga aumenta es progresiva, entonces a medida que la carga va aumentando, en este contexto, la cantidad de nodos se va incrementando también, dependiendo de la demanda. Y eso también tiene que ver algo con la elasticidad, que lo vamos a ver más adelante, que según la demanda de los sistemas, mientras más demanda tenga un sistema, este va a ir creciendo, ya sea creciendo de forma horizontal o de forma vertical. Y cuando la demanda caiga, cuando ya baje, esté más estable, no haya pico, y en ese caso es donde ya se dice que es un sistema elástico, porque así es como una liga, por ejemplo, que tú lo puedes estirar, estira y luego tú lo sueltas y se contrae. Entonces, lo mismo pasa con los sistemas. Tú lo puedes estirar, agregándole más, incrementando más la demanda de su uso, de transacciones, de usuarios concurrentes, pero al quitarle esa demanda, lo que sucede es que el sistema se contrae. ¿Esto por qué? Y esto se da mucho en entornos cloud, porque ya está justamente ese proceso automatizado de contracción para poder ahorrar en términos de recursos. Porque si en este contexto no hay un ahorro en términos de recursos, justamente la parte de la facturación termina siendo muy elevada en el caso de entornos cloud. En caso de entornos on-premise, también se da la parte de la elasticidad, también se da la escalabilidad horizontal, pero acá es mucho más costoso. ¿Por qué? Porque costoso en términos económicos y costoso en términos de recursos humanos. ¿Por qué? Porque no solamente necesitas la suficiente capacidad financiera para poder adquirir mucho más servidores con la misma configuración para hacer una escalabilidad horizontal, sino que también necesitas al personal especializado para que haga esa comunicación, porque tiene que haber una comunicación entre cada uno de los nodos. Y por lo general, cuando tienes un clúster, siempre se habla de un balanceador de carga. Entonces, cuando hablamos de un balanceador de carga, es otro componente, que lo vamos a ver más adelante, es otro componente que lo que hace es que recibe todo el tráfico y este lo distribuye ya bajo ciertos algoritmos, en algunos casos de forma equitativa, en otros casos en un algoritmo round robin, es que va distribuyendo la carga a cada uno de los servidores del clúster. Entonces, esa comunicación
esas integraciones entre cada uno de los nodos, entre ellos mismos y también con el balanceador de carga que está el servidor, eso por lo general lo hace una persona especializada. Entonces termina siendo muy costoso. Eso por la parte de escalabilidad horizontal. Y acá es donde entramos a lo que es elasticidad. Esto es lo que había mencionado hace un momento. La elasticidad también se puede aplicar en entornos on-premise, pero también sigue siendo costoso a nivel de persona. ¿Por qué? Porque para aplicar elasticidad en sistemas on-premise, sistemas distribuidos, cuando hablamos de este tipo de sistemas, porque estamos hablando de sistemas distribuidos. Entonces, es complicado porque tienes que hacer la configuración de múltiples nodos y tienes que hacer la configuración para que al momento que el tráfico vaya reduciendo, el sistema se pueda autorregular de forma automática sin intervención manual. Y en este proceso es que de forma automática tiene que ir desacoplando los nodos existentes. ¿Para qué? Para ahorrar recursos. Porque si siempre tienes todos los nodos activos, entonces estás en un entorno premise, no te está cobrando la nube, pero sí te están cobrando un recibo de luz. Entonces hay ya ciertos costos fijos, así como igual en la nube, como puede ser un pago a una central energética, eh, mantenimiento, vigilancia, entre otros, ¿no? Entonces, siempre hay costos asociados y estos suelen incrementar, dependiendo, por ejemplo, la cantidad de servidores, dependiendo la cantidad de servidores activos, apagados, dependiendo del uso, dependiendo si es 24/7 o si es por horas, que bueno, por lo general todos los sistemas son 24/7. Entonces, todo eso representan costos y gastos para un entorno on-premise. En un entorno en la nube, estas cosas no son tan elevados o no hay tantas variables. Eso es porque justamente un entorno en la nube es mucho más fácil de gestionar esto. ¿Por qué? Porque si bien por detrás son servidores físicos en algún data center del mundo y tú solamente en la nube estás alquilando un espacio de esos data centers, un espacio de uno de los servidores dentro del data center, todo ese proceso de configuración, de escalamiento automático, de incremento y reducción de recursos, ya es un problema que tú no le heredas. O sea, uno como usuario de entornos en la nube ya no lo hereda. Es un problema que ya hubo personas que en su momento lo tuvieron que resolver y que esa es parte de su negocio, esa es parte de su core de negocio, de haber resuelto esos problemas y brindar una solución práctica, sencilla y no tan costosa a usuarios consumidores, como podemos ser nosotros, como pueden ser las empresas, entre otros. Entonces, acá, por ejemplo, en elasticidad. Informática elástica es la capacidad de ampliar o reducir rápidamente los recursos informáticos de procesamiento, memoria y almacenamiento para satisfacer demandas variables, sin tener que preocuparse por planear y preparar la capacidad para periodos de uso máximo. Informática elástica suele controlarse con herramientas de supervisión del sistema equipara la cantidad de recursos asignados a la cantidad de recursos necesarios realmente, sin interrumpir las operaciones. Con la elasticidad de la nube, una compañía evita pagar por la capacidad que no utiliza o por recursos inactivos y no tiene que preocuparse por invertir en la compra o mantenimiento de recursos y equipos adicionales. Justo este texto, este extracto es muy interesante porque nos habla, y justo están resaltados, nos hablan de cosas muy, muy importantes. Primero, y algo que justo va con lo que estoy mencionando hace un momento, la parte de on-premise. Cuando hablamos de elasticidad, la parte on-premise, por lo general, hacer una configuración neta para que sea totalmente automático es muy complicado y requiere muchos componentes, especialistas y bastante vigilancia. Entonces, es complicado y por lo general cuando pasa eso, en entornos on-premise, así lo que sí suelen realizar es eh, incrementos, uno, suelen hacer incrementos progresivos y dos, identifican cuáles son las fechas picos en el mes. Entonces, por ejemplo, si es una aplicación de e-commerce y saben que si llega alguna fecha festiva, como el Día de la Madre, o por ejemplo Navidad, o puede ser
alguna fecha como un Cyberwalk, por ejemplo. Ese tipo de eventos son justamente eventos ya muy bien conocidos en los cuales se sabe que por lo general la cantidad de transacciones en los sistemas así de ventas, de e-commerce, es muy alta y la cantidad de usuarios concurrentes es muy alta. Entonces, en entornos on-premise, lo que suelen hacer es que ante estas fechas ya hay un calendario definido. Entonces, días antes de estas fechas importantes, es que se comienza a provisionar de más recursos. Entonces, por ejemplo, digamos, un día de la madre cae un domingo, desde el día jueves ya están haciendo, desde el día martes están haciendo el aprovisionamiento, terminan el jueves aproximadamente, y del jueves se queda con la misma cantidad de recursos aprovisionados, ya producto de un cálculo previamente hecho, con un histórico consultado, es que aprovisiona y se queda con esa cantidad de recursos hasta el próximo jueves o una semana más. ¿Esto por qué? Esto es con la finalidad de, por ejemplo, satisfacer las demandas variables. Justo como había marcado por acá, demandas variables. En un entorno premise, satisfacer las demandas variables es complicado, entonces suelen hacer estas prácticas. En un entorno cloud, estas prácticas no se dan. En un entorno cloud, un entorno en la nube, es muchísimo más sencillo, es activar un par de configuraciones y por detrás ya todo se gatilla. Si bien al final por detrás todos son servidores físicos, como mencioné hace un momento, es una problemática que ya no nos toca resolver a nosotros. Es una problemática que ya lo hicieron hace tiempo, un equipo especializado y que eso básicamente es su core de negocio. Entonces, con esto, por ejemplo, siguiendo ese mismo ejemplo del entorno premise con el entorno cloud en fechas festivas, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el pico, el tráfico, inicia un viernes y termina un martes la próxima semana. Pero como se termina de provisionar los recursos un jueves y se ha aprendido hasta el otro jueves o viernes, entonces lo que sucede es que hay un gasto excesivo en recursos que no están siendo consumidos. Entonces, eso es lo que pasa en un entorno on-premise, porque, como digo, es un poco más complicado manejar automatizaciones. Y en el caso del entorno cloud, sería, el encendido sería demanda. ¿Eso qué significa? De que si, si los picos de transacciones o los picos de usuarios concurrentes inicia a partir de un viernes, entonces a partir de ese mismo instante del día viernes que comienza a haber picos, ya comienza a incrementarse ya de forma horizontal o de forma vertical. Se van generando nuevas instancias, se van atribuyendo más recursos. Entonces, en ese proceso es que se evita pagar por la capacidad que no se utiliza. ¿Eso qué significa? Que en un entorno premise se está pagando recibo de luz, recibo de agua, entre otros, que son costos fijos, pero más que costos fijos son costos variables en realidad. Eh, por todos esos días adicionales que tu aplicación tiene los recursos asignados, mientras que un entorno en la nube, no te están debitando, no te están cobrando por recursos adicionales que no utilices. Simplemente te cobran por los recursos que estás utilizando al momento. Entonces, salvo que realices una mala configuración desde el inicio, que esto se puede dar, o sea, la nube no es la salvación a todo, no es la salvación a todo en el sentido de que si no configuras correctamente o de forma apropiada o haces un dimensionamiento correcto, caes en prácticas como el sobredimensionamiento, que por lo general eso te pasa factura pronto. ¿Por qué? Porque al mes, a los 2 meses, es que las facturas son muy altas en un entorno de la nube. Entonces eso ya comienza a comprometer a la empresa, a la organización. Que suele pasar, es algo que suele pasar con mucha recurrencia en empresas pequeñas, medianas, empresas grandes, también suele pasar el sobredimensionamiento, porque a veces no se tiene un buen control. Eso ya arrastra otros temas, como por ejemplo, y lo vamos a ver casi al final, en la parte de costos y optimización, donde ya arrastra otros temas, como es el caso de gestionar alertas, identificar alertas o anomalías en los costos de forma temprana, de forma preventiva más que reactiva. Pues muchos de los sistemas o de las empresas de TI o empresas en general que tienen equipos de TI trabajan de forma reactiva más que de forma preventiva.
Entonces, eso termina pasando factura, ya sea en entornos en la nube o en entornos on-premise. En ambos frentes y se ve la afectación. Entonces, justo este, este extracto, como menciono, tiene puntos muy interesantes, como el de satisfacer demandas variables, como el de evitar pago por la capacidad que no se utiliza, y la misma elasticidad, ¿no? Que es lo que nos permite la habilidad o la capacidad de un sistema poder expandirse o contraerse de forma dinámica. Por lo general, cuando hablamos de elasticidad, hablamos de que sea automático, de que no haya una intervención manual en ese proceso de incremento o reducción. Ahora entramos a lo que es balanceo de carga. Dentro de lo que es balanceo de carga, así como lo había mencionado en la parte de elemento horizontal, cuando nosotros tenemos un clúster, es donde ya abrimos la puerta a un balanceador de carga. Como se puede ver acá. Por ejemplo, acá tenemos, capaz, siguiendo esta imagen, imaginemos que este sistema nació con un solo servidor y que escaló de forma horizontal. O sea que generó 3 réplicas o 3 instancias idénticas. Idénticas en el sentido de que tiene el mismo sistema operativo, misma cantidad de recursos y que estas 3 instancias están comunicadas entre sí. Y que el punto de acceso a estas 3 instancias es a través de un balanceador de carga. Un balanceador de carga no es nada más que otro servidor. Es otro servidor en un entorno on-premise, un servidor físico más. En un entorno cloud en el caso de AWS es otro S2, es otra instancia de tipo load balancer, de tipo balanceador de carga, que justamente te permite recibir el tráfico de diferentes fuentes. Te, te permite recibir el tráfico de diferentes fuentes y poder repartirla entre cada uno de los nodos, cada uno de los servidores. Esto de forma eficiente para que cada nodo no esté saturado. Entonces, para eso hay una serie de algoritmos. Por lo general no es una repartición equitativa, porque el tráfico, como saben, es muy dinámico. Puede haber mucho más tráfico, por ejemplo, desde una aplicación móvil a que una aplicación desktop o viceversa, o que pase igual. Pero varía mucho porque por también la latencia, varía mucho por el ancho de banda, por ejemplo. Hay varios puntos a considerar, como el ancho de banda, latencia, origen de peticiones, tráficos picos y entre otros. Pero esas variables lo que hace es que sí genera un impacto, una afectación en el balanceador de carga. Porque todo eso llega, pero de forma heterogénea, totalmente heterogénea, y lo que sucede acá es de que comienza a hacer la repartición. La repartición, por lo general, lo hace a través de ciertos algoritmos. Hay algoritmos para justamente hacer una repartición de la carga a los servidores. No hacen una repartición equitativa. ¿Por qué? Porque el tráfico no es homogéneo. Si el tráfico siempre fuera homogéneo y constante, entonces una repartición equitativa se podría procesar sin algún problema. Pero en un entorno real los sistemas son totalmente heterogéneos, en el sentido de que no se sabe cuándo puede haber un pico. Es muy complicado predecir cuándo puede haber un pico. Entonces, por lo tanto, es que el balanceador de carga comienza a distribuir a los diferentes servidores mediante algoritmos como round robin, por ejemplo, que va haciendo una distribución a cada uno de estos servidores. Y por ejemplo acá nos dice, ¿no? El balanceo de carga, load balancing, se define como la distribución canónica y eficiente del tráfico de la red o de las aplicaciones entre varios servidores de una granja de servidores. Cada balanceador de carga se encuentra entre los dispositivos de los clientes y los servidores backend y distribuir las solicitudes entrantes a cualquier servidor que pueda satisfacerlo. Esto justamente concuerda con lo que estuve comentando, de que el balanceador de carga es el componente que hace el balanceo de la carga como tal, que es la actividad. Entonces, que básicamente recibe tráfico de la red a través de un ancho de banda y que este comienza a distribuirse. Ahora, en un entorno real no solamente se tiene un solo balanceador de carga, se tiene múltiples balanceadores de carga dependiendo el ancho de banda, dependiendo el tráfico de red.
que va recibiendo. Entonces, así como menciono, es un servidor más. Entonces, este tipo de servidor, si bien está pensado y está diseñado para que soporte altas cargas, alta concurrencia de tráfico de red, llegan puntos donde hay sistemas tan grandes que necesitas tener múltiples balanceadores. Entonces, por ejemplo, no podemos imaginarnos a un sistema como Netflix, como Google, como Instagram, por ejemplo, con un solo balanceador. Es imposible, no puede. Entonces, este tipo de sistemas, por ejemplo, o un sistema bancario, que sea digital y que esté a través de la web o de una aplicación móvil, no tiene un solo balanceador. Son sistemas que cuentan con múltiples balanceadores, con 2, con 3, con 10, hasta más, dependiendo de la cantidad de tráfico y el nivel de criticidad. Pero decir de que tienen un solo balanceador, no, es imposible. No pueden tener un solo balanceador este tipo de sistemas. Sistemas mucho más pequeños, capaz de sistemas de 80 usuarios concurrentes, o capaz menos, de 50 usuarios concurrentes, de picos de 5 transacciones por minuto, 6 transacciones por minuto. Ese tipo de sistemas sí, con un solo balanceador de carga es suficiente. No requieres de más balanceadores de carga. ¿Por qué? Porque con uno ya te basta te cubre la capacidad de ancho de banda necesaria y de tráfico necesaria como para poder hacer la distribución a los servidores. Caso contrario de una aplicación masiva, una aplicación grande, ¿no? Tipo como un Yape o una aplicación móvil de Perú, por ejemplo. Perdón, una aplicación de banca en Perú, por ejemplo, de BCP o de Interbank o de BBVA. Ese tipo de aplicaciones sí tienen una alta carga o tráfico de red. Entonces, balance de carga, alta disponibilidad o HA, que es High Availability. La alta disponibilidad es un concepto, este ya es más un concepto de nube, aunque también se ve en la parte on-premise. Todos estos conceptos son extrapolables. No son algo exclusivo de la nube, son conceptos generales de lo que son sistemas informáticos en realidad, sistemas distribuidos. Entonces, ¿qué es lo que es alta disponibilidad? Bueno, alta disponibilidad, en pocas palabras, es de que el sistema esté activo 24/7, de que sea operativo a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche y a las 3 de la mañana, y no generar o presentar algún desperfecto. Entonces, casi todos los sistemas en realidad son no todos los sistemas son de alta disponibilidad. Todos los sistemas están 24/7, pero eso, ojo, que estén 24/7 no garantiza que sea alta disponibilidad. Cuando un sistema es de alta disponibilidad, cuando, por ejemplo, eh, imaginemos, acá en Perú, una empresa tiene su aplicación en on-premise y en cloud, y la tiene un data center en La Molina. Y pasa un terremoto y se destroza el data center, pero la aplicación sigue funcionando. Ahora, ¿por qué sigue funcionando si la aplicación estaba en un premise y en cloud? Está funcionando la parte cloud. Entonces, todo el tráfico lo recibe la parte cloud, más no la parte on-premise. Entonces, pasa ese desastre natural, se destroza todo el data center, e igual la aplicación sigue funcionando. Entonces, esa aplicación se le considera como de alta disponibilidad. Porque pasado ese desastre natural, igual continúa la operativa, igual continúa funcionando. No hay ningún inconveniente. O, por ejemplo, de que el sistema, muy aparte de que sea un sistema 24/7, porque los sistemas digitales en teoría siempre están 24/7, reciba tráfico de peticiones, un tráfico de red muy alto, en picos, a las 3 de la mañana, y pueda procesar todo y no hay algún problema. Como también pueda recibirlo de forma intermitente cada hora durante 24 horas, o sea, a las 24 horas, 12 horas han sido horas pico, y siga funcionando, siga operando, sin que se haya caído, sin que haya impactado la operativa. Eso es un sistema de alta disponibilidad. Entonces, siguiendo esos dos ejemplos, nos podemos preguntar, eh, ¿a qué consideramos alta disponibilidad? Más allá de que un sistema esté encendido 24/7, si un sistema esté encendido 24/7 y a las 10 de la mañana recibe un pico de tráfico y se cae e impacta la operativa, eso no es un sistema de alta disponibilidad. Eso simplemente es un sistema que automatizado, un sistema digital,
más no cuenta con alta disponibilidad. Ahora, cuando hablamos de alta disponibilidad, englobamos los conceptos previos que hemos visto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elasticidad también. De forma indirecta hablamos de elasticidad, hablamos de escalabilidad. ¿Por qué? Porque si queremos que un sistema sea altamente disponible, eso significa que, por ejemplo, si a lo largo del día, en el tráfico regular que mi aplicación recibe, solamente cuento con un servidor, una instancia, y eso me basta para atender a todo el tráfico concurrente, regular que suelo tener. Si comienzo a tener picos en el día, eh, para que sea de alta disponibilidad, tienen que crearse otras instancias. O sea, tiene que ser elástico mi sistema. A medida que va ingresando más solicitudes, más usuarios concurrentes, entonces mi sistema tiene que estar en la capacidad de generar nuevas instancias o de incrementar en recursos. O sea, tiene que estar en la capacidad de hacer un escalamiento horizontal, generando nuevas instancias, o un escalamiento vertical, incrementando la cantidad de recursos. Por lo tanto, ante eventos picos, se va a incrementar y cuando pasen los eventos picos, si esté en un entorno regular, en términos de procesamiento de datos, de transacciones, debe estar también la capacidad de reducirse, como una liga, como expliqué hace un momento. Puede estirarse y puede contraerse. Lo mismo pasa con estos sistemas elásticos, se estiran y se contraen. ¿Por qué finalmente se contraen? Por tema de costos. Porque si no se contraen y siempre se queda con la misma cantidad de recursos, ahí es donde también sale carísimo el poder mantener estos sistemas. Y en algunas ocasiones capaz no generar rentabilidad para la empresa, por lo tanto no tiene razón y uso de, de vivir la aplicación. Entonces, cuando hablamos de alta disponibilidad, hablamos de esos puntos, hablamos de los conceptos previos que hemos visto, como escalabilidad, horizontal vertical, como elasticidad, y hablamos ya de que un sistema de alta disponibilidad no solamente significa que esté 24/7 activo, sino que en ese 24/7 esté totalmente operativo ante cualquier evento, ya sea un incidente, ya sea algún desastre natural, ya sea ante picos masivos, transacciones o un incremento de usuarios de forma desmesurada. O sea, ante todos estos eventos, que ya son eventos poco extremos, nuestro sistema debe estar en la capacidad de mantener la operativa, de continuar, de seguir operando sin generar afectación. Puede generar afectación en cierto aspecto, por ejemplo, por ahí capaz incrementando un poco el tiempo de respuesta y todo eso, pero eso es natural, eso es parte a veces de las configuraciones. Porque muchas veces cuando hacemos una configuración para que nuestro sistema sea de alta disponibilidad, siempre hay un porcentaje, un margen de fallo. Eso siempre se va a dar. Un sistema no es infalible, ningún sistema es infalible al 100%. Siempre hay eh, un 0.01, un 0.1% por ahí de una mala configuración que no te va a tumbar el sistema, ojo, no va a impactar directamente contra el sistema, generando una caída, una pérdida, pero sí puede afectar al rendimiento. Eso sí eh, es natural de los servicios en la nube, en los servicios, principalmente de los servicios en la nube. Los servicios on-premise, perdón, los entornos on-premise ya es otra cosa diferente. Eh, Gestionar lo que es alta disponibilidad en entornos on-premise ya es mucho más complicado, porque en entornos on-premise ya se está hablando de los conceptos previos, que es escalabilidad y elasticidad, que justamente son los conceptos que tratar de abordarlos en entornos on-premise son mucho más complicados y mucho más costosos en términos financieros, en términos de capacidad humana. Por lo mismo que necesitas gente que esté 24/7 operando los sistemas y también prácticas que se suelen hacer para estos casos es que maneja un cronograma. O sea, no es un cronograma de eventos, por ejemplo. Había mencionado, como el evento del Día de la Madre, como el evento de Navidad, como el evento de algún día festivo, ¿no? Que usualmente los sistemas reciben más tráfico o hay más ofertas concurrentes. Ya, de acá pasamos a lo que es costos y optimizaciones. Si se dan cuenta, estamos yendo por partes.
escalabilidad vertical, horizontal. Ahora, lo que es la escalabilidad tiene relación con la elasticidad. Entonces, es como que no podemos hablar de elasticidad sin antes haber visto escalabilidad. Y cuando hablamos de balanceo de carga, de la misma forma, no podemos hablar de balanceo de carga si no hemos hablado de elasticidad, ni tampoco de mínimamente escalabilidad horizontal. Porque el balanceo de carga, por lo general, se da cuando tú tienes múltiples servidores. Cuando es un solo servidor, como que no aplica. Igual le colocan un balanceo de carga, pero no aplica, o sea, no ves el beneficio porque es un uno a uno. El balanceo de carga lo ves más cuando cuando combinas la escalabilidad más la elasticidad más un escalamiento horizontal, donde ahí generas un clúster con múltiples nodos. Cuando tienes ese escenario, ahí es donde ya aplica el balanceo de carga, pues, porque ya distribuyes todo el tráfico de red entrante en múltiples nodos. Y de ahí pasamos a alta disponibilidad. Entonces, es una cadena. Todo esto tiene relación. Cuando llegamos a alta disponibilidad, debemos conocer lo que es la elasticidad, porque es parte de generar alta disponibilidad. Debemos conocer lo que es la escalabilidad y el balanceo de carga, porque justamente estos tres puntos previos son los que arman a la alta disponibilidad. Si alguno de estos tres puntos no se tiene, entonces no es un sistema también de alta disponibilidad. Y por último, costos y optimización. Eso es un punto bien interesante. Cuando llegamos a costos y optimización, básicamente estamos hablando de abarcar los otros tres puntos: escalabilidad, elasticidad, balanceo y alta disponibilidad. 4 puntos, perdón, me correcto. Los 4 puntos previos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de costos, justamente algo que sí es muy transversal a todo en la nube, son los costos. Como habíamos hablado en las primeras clases, de las diferencias entre servidores on-premise, servidores cloud, habíamos identificado que en el caso de los servidores on-premise, lo que sucede es que hay un costo de entrada fuerte. ¿Por qué? Porque tienes que adquirir el hardware. O sea, tienes que ir con un proveedor, comprarle las máquinas, comprarle los servidores, comprarle los racks, la memoria, los discos duros, los cables de red. Entonces, todo eso termina siendo costoso. Mientras cuando tú vas a un proveedor en la nube, el costo está un poco más difuso. En el caso del on-premise, el costo es directo, es como que tú lo ves. ¿Por qué? Porque adquieres, finalmente te quedas con cosas tangibles, con activos, que en algún momento capaz lo puedes revender o reciclar, no lo sé. Entonces, eh, pero es algo tangible, es algo físico, que lo puedes visualizar. En cambio, en la nube es un poquito más. A veces hay muchas empresas o personas que utilizan la nube y se confían demasiado, porque piensan que si bien todo es pago por uso, pero muchas veces en ese pago por uso se olvidan de apagar los servidores, las máquinas virtuales o los servicios en la nube que tienen encendidos. Y a pesar de que no estén en uso, pero están encendidos, hay un cobro. O sea, te van cobrando, te van debitando. Entonces, en el caso de la nube sí es un poquito más. Hay que tener mucho más cuidado, a diferencia de entornos on-premise, porque en entornos en la nube, los costos, los costos asociados no se pueden visualizar directamente. No son, porque finalmente no quieres un hardware, no quieres algo físico. Entonces, ¿dónde están los costos? Cuando hablamos de entornos en la nube, los costos los ves reflejados en el poder de cómputo que uno está adquiriendo. Porque, por ejemplo, los 3 puntos clave de la computación en la nube son almacenamiento, poder de cómputo y redes, comunicación. Esos son los 3 puntos clave de lo que es la computación en la nube. Entonces, dentro de costos y optimizaciones, hay varias prácticas para hacer optimizaciones. Y varias prácticas para hacer optimizaciones de costos sin afectar a la operatividad. Y muchas veces hacemos mejoras sobre la operatividad, sobre los servicios en la nube que uno contrata. Entonces, pero eso es algo que a veces termina siendo muy operativo. Y más que operativo es algo que también
hay que tener buen conocimiento y buena gestión del riesgo, gestión de presupuestos y todo eso. Entonces, entrando a lo que son costos y optimización. La optimización de costos en la nube es un proceso continuo que busca disminuir el gasto total en servicios cloud y afectar el rendimiento, la seguridad y la confiabilidad. Justo como había mencionado, cuando hablamos de optimización de costos, lo primero que debemos evitar es impactar al negocio, impactar a la operativa. Porque si impactamos a la operativa, ahí vienen los problemas. Porque ahí no estamos haciendo una optimización. O sea, estamos yendo en contra del negocio. Entonces, muchas veces el negocio va a preferir dejar la cantidad de recursos que tiene, a pesar de que sea costoso, mientras le genera rentabilidad y un margen de ganancia. Pero si tú quieres optimizar ese margen de ganancia de la empresa, de la organización o de tu propia aplicación, tienes que comenzar a optimizar los costos. Porque mientras menos gastes en la nube, tu rentabilidad incrementa, es mucho mayor. Entonces, siempre hay que velar porque esas optimizaciones no afecten al rendimiento, la seguridad y la confiabilidad o estabilidad de las aplicaciones. Ahora, como mencioné, como parte de la optimización, no siempre es reducción de recursos existentes. Muchas veces, y esto se da mucho por desconocimiento, ojo, por desconocimiento a veces se selecciona un servicio en la nube sobre otro y que este servicio finalmente a la larga termina siendo más costoso. Por ejemplo, digamos que una empresa arma una solución, un software, y en la nube y decide montarlo en un clúster. Un clúster es, bueno, donde está compuesto por múltiples nodos. Entonces, lo despliega un clúster donde, digamos, este clúster tiene 5 nodos, o sea, tiene 5 servidores. Mientras que, eh, mientras que la solución ideal hubiera sido de que sea desplegado en una sola máquina virtual, capaz con un poco más de recursos que uno de los nodos. Entonces, en el mediano y en el largo plazo, ¿cuál termina siendo más costoso? Más costoso termina siendo el clúster. ¿Por qué? Porque tienes un sobredimensionamiento de recursos, del cual no lo estás aprovechando, y todo ese poder de cómputo te termina pasando factura. A diferencia de haberlo desplegado, por ejemplo, en una máquina virtual, que si se hubiera hecho una buena estimación de recursos, de volumetría, de procesamiento de datos, entonces es que se hubiera elegido de forma más precisa la máquina virtual. Entonces, ejemplos como estos que les menciono, es que se da en la vida real. O sea, eso no es un ejemplo muy alejado de la vida real. En la vida real se da esto, y con mucha frecuencia. Porque a veces sobredimensionamos, o por la clásica frase, ¿no? De mejor que sobre que falte. Pero ese que sobre que falte aplica para un premise, pero para el entorno cloud no. ¿Por qué? Porque ese que sobre que falte te cuestan 10 segundos, menos de un minuto te cuesta. Siempre y cuando seas prudente, ¿no? Porque tampoco vas a hacer un escalamiento en el momento pico donde tu aplicación ya está por colapsar, porque es mucho riesgo. Dependiendo qué tipo de escalamiento hagas. Si haces un escalamiento horizontal, no hay tanto riesgo. Si haces uno vertical, es más complicado. Entonces, en un entorno cloud, esa frase sí hay que olvidarla, porque en un entorno cloud, como digo, no te toma más de un minuto hacer un incremento, hacer un escalamiento horizontal y listo, te resuelves el problema. Sin tener que ir por un aprovisionamiento excesivo o un uso o poco uso de tus recursos cuando en realidad tienes que maximizarlo. Entonces, justo el otro punto nos dice, ¿no? Ajusta tu infraestructura para eliminar desperdicios, dimensionar mejor los recursos y aprovechar opciones más económicas, pero sin sacrificar el desempeño que tus aplicaciones necesitan. Pues esto va de la mano con lo que acaba de mencionar, la dimensión de recursos. La dimensión de recursos sí es algo muy importante. Ahora, ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo hago la dimensión de los recursos? ¿Qué considero para dimensionar un recurso? Para dimensionar una máquina virtual, para elegir un clúster, para elegir una máquina virtual, para elegir un servicio serverless. ¿Qué es lo que debo considerar? ¿Cuál es el criterio que debo tener o en qué debo pensar? Cuando hablamos de eso, qué criterios, ya nos estamos poniendo
estamos saliendo del rol de un ingeniero cloud, de un ingeniero de infraestructura, y estamos pensando más eh, en un arquitecto de software, un arquitecto de soluciones. ¿Por qué? Porque justamente estos roles son quienes te ayudan a definir la solución de la forma más apropiada y más correcta, según tu necesidad. Entonces, entrando en ese rol, ¿qué criterios uno debe considerar para hacer un dimensionamiento? Primero, es el volumen de peticiones regular. O sea, en el mes tiene 30 días. De los 30 días del mes, ¿en qué fechas se hace, en qué fechas hay picos? Identifica las fechas picos de peticiones. Y, por ejemplo, nuestras transacciones de la aplicación regular son 300 por día, regular, y en los picos son de 1000. Ya, entonces hay que considerar las 300 regular, hay que considerar las 1000 pico, la cantidad de usuarios concurrentes, por ejemplo. Si un día regular tenemos 30 usuarios concurrentes y un día de pico tenemos 200 usuarios concurrentes, eso también es una variable a considerar. Otras variables a considerar es si el sistema es crítico o no. Por ejemplo, un sistema YAPE es un sistema crítico, porque basta que no funcione o esté inoperativo por una cierta cantidad de horas, muchos negocios se paralizan. Muchos negocios, muchas personas, porque muchos usamos justamente Yape como principal principal medio de pago sobre lo que puede ser el efectivo, tarjetas de crédito, por ejemplo, o tarjetas de débito. Entonces, eso se considera un sistema crítico. Ahora, para un sistema crítico, ahí es donde ya hablamos de alta disponibilidad. Y si hablamos de alta disponibilidad, tenemos que velar de que sea escalable, de forma automática, ojo, y que tenga balanceadores de carga, y que sea elástico. Entonces, esa es otra variable. Un sistema que no es crítico es, por ejemplo, podría ser un sistema que no es crítico, así un ejemplo un poco tonto, un formulario. Un formulario de, no sé, cualquier cosa. ¿No? Esa es una aplicación, un sistema que no es crítico. ¿No? Eh, entonces, cosa que ya pues, sí es una aplicación mucho más crítica porque, bueno, estamos hablando ya de un entorno financiero y que es el principal medio de pago en algunos negocios. Entonces, eso es otra variable a considerar. Variables a considerar es el volumen de transacciones, regular picos, los usuarios concurrentes, regular y picos, si el sistema es crítico o no. Otra variable a evaluar es, por ejemplo, ah, sí, principalmente son esas variables las que se evalúan. Otra variable a evaluar es el rendimiento. O sea, en cuánto tiempo debe operar tu sistema. Por ejemplo, si tu sistema me invento, es un e-commerce y tiene al final una pasarela de pago y un checkout, entonces todo ese proceso de pasarela de pago y checkout no debe durar más de 5 segundos. Entonces, ya estamos hablando ahí del rendimiento y del tiempo esperado de respuesta. ¿En cuánto tiempo debe operar tu sistema? Eso también es una variable a pensar cuando estamos diseñando soluciones. Entonces, tomando, por ejemplo, todas esas variables y cambiando de rol, pasando de un rol de un arquitecto a un rol de un ingeniero de infraestructura, un ingeniero cloud, con todos esos criterios y parámetros ya definidos, establecidos, para eso, claro, se recolecta la información. Esa recolección de información tienes que hacerlo con el usuario, con el dueño de negocio, para que te haga este traslado de requerimientos no funcionales. Por eso ya hablamos de requerimientos no funcionales. Entonces, cambiando el perfil, cambiando el rol a un ingeniero cloud, a un ingeniero de infraestructura, lo primero que vamos a pensar va a ser, ya, considero todas estas variables. Tengo peticiones, peticiones regulares de 300, picos de 1000, uso de 30 usuarios concurrentes, regular, picos de 200. Tengo el sistema es altamente crítico,
y el tiempo de procesamiento del sistema tiene que ser en pocos segundos, en 5 segundos. Ya. Entonces, con todo eso, que son variables de entrada, es que realizo mi dimensionamiento. Entonces ahí analizo y veo y digo, ya, para este escenario, porque todas las aplicaciones son escenarios diferentes, ojo, no hay aplicaciones con escenarios iguales. Pueden ser similares, pero no iguales. Nunca se va a dar que dos sistemas sean idénticos. Eh, entonces, por ejemplo, para este escenario, poniéndome en la situación de un ingeniero cloud o de infraestructura, yo diría, para este escenario necesito un solo balanceador de carga, necesito cuatro nodos, como máximo cuando hablamos de picos y como mínimo un nodo para operar. Entonces, un nodo para operar los, de forma regular, que de forma regular es 30 usuarios concurrentes con 200 peticiones. 300 peticiones, perdón, por día. Entonces, con un nodo puedo operar, pero sabiendo que es altamente crítico, aseguremos que sean dos nodos, uno principal y otro de contingencia. Entonces, tenemos dos nodos, principal y de contingencia, y que puede escalar hasta 4 nodos. O sea, puede escalar de forma horizontal hasta 4 nodos. O sea, en su día a día, de forma regular, están encendidos solamente dos, pero cuando incrementan o pasan a los picos, ahí es donde ya escala hasta 4 nodos. Y 4 nodos ya vendría a ser mi tope. Un solo balanceador de carga es suficiente. Y con eso, por ejemplo, ya hemos dimensionado de forma más acertada y más apropiada la solución. Pero si se dan cuenta, ahí intervienen dos personas. Interviene una persona, un perfil que viene a ser por lo general un arquitecto, quien diseña la solución, y por ahí interviene, y luego interviene otro perfil, que es el ingeniero de infraestructura, el ingeniero cloud, que justamente se va a encargar de optimizar la solución. Porque el arquitecto puede plantear en su solución de que según sus características, según todo, puede decir, yo considero un solo nodo y considero máximo dos nodos dentro de un cluster. O sea, un servidor y máximo dos servidores. Lo cual puede ser que sea acertado o puede ser que no. Entonces, quien tiene justamente ese expertise ya más profundo es el ingeniero cloud o el ingeniero de infraestructura. Entonces, este rol, este perfil, tiene ese conocimiento técnico mucho más profundo, mucho más desarrollado, que puede ser complemento al arquitecto. Entonces, y puede darle una mejor solución, una mejor propuesta, mucho más atinada, mucho más limpia, mucho más refinada y mejor dimensionada. Entonces, ¿por qué eso suele pasar? A veces se da esos casos. A veces hay ciertos roles que no tienen un skill tan desarrollado, pero tienen otro. Por ejemplo, capaz a nivel de diseño el sistema lo hizo espectacular, pero a nivel de infraestructura ahí falla un poquito. Pero para eso están los otros roles que lo complementan a uno. Entonces, siguiendo con los puntos que están por acá, justo acá se mencionan unos puntos para optimizar los costos, ¿no? Por ejemplo, dimensionar de forma apropiada los recursos en la nube. Justo el ejemplo que les he dado hace un momentito, el almacenamiento de recursos en la nube. Luego, establecer un gobierno de costos y presupuestos. Esto es muy importante porque al establecer un gobierno de costos y presupuestos, hay una persona responsable de cuántas son las entradas, cuántas son las salidas, cuánto se está invirtiendo, cómo buscamos optimizar esa inversión. Entonces, cuántos son los presupuestos que se están manejando de forma trimestral, mensual, trimestral, semestral o anual. Ya eso depende de la organización, cómo es que lo manejan. Monitorear costos de forma constante. Dentro de Azure, AWS, GCP, entre otros, casi todos los proveedores en la nube tienen un centro de costos. Entonces, en su centro de costos es donde pueden visualizar, por ejemplo, el costo actual, el histórico de costos, de servicios, y hasta pueden hacer proyecciones de cuánto es lo que puede salirle aproximadamente el costo de acá un mes, de acá 2 meses, de acá 6 meses, por ejemplo. Entonces, son herramientas esta penúltima y la última
sí, dentro de los proveedores en la nube, tienen herramientas muy buenas para brindarte visibilidad sobre los costos. Sí, por último, configurar alertas de sobrecostos. Muchas veces se da el tema de los sobrecostos, entonces en esos casos puedes configurar una alerta, un umbral, o sea, por ejemplo, digamos, tu presupuesto es de $200. Cuando esté a $150, o sea, tú puedes configurar para que cuando llegue a $150 te envíe un mensaje por correo, un SMS, un WhatsApp, lo que sea. Entonces te envío un mensaje justamente alertándote de que ya estás por llegar a tu presupuesto total y de que ya estás sobrepasando los 150. Entonces, según esa alerta, pues, tú debes de tomar una decisión. O mantienes la operativa, o incrementas el presupuesto, o lo pagas. Entonces, y por ejemplo, puedes configurar otra alerta a los $200 de tu presupuesto total para que se pague todo. Entonces llega a los 200 y se paga todo. Entonces, de tal forma que se paga todo y ya no te consume más de tu presupuesto. Porque igual, como sabrán, el, el uso de la nube es como te lo ponemos, por ejemplo, como planes de telefonía, no es un prepago, es un postpago. O sea, igual se va a seguir cobrando, te va a seguir cobrando, te va a seguir cobrando y te va a generar una factura. Y si tú no pagas la factura, podrás decir, ¿no? Cambio de tarjeta, cambio de usuario y ya no pago. En realidad te banean. O sea, te banean y te restringen de muchas cosas. Es lo malo. O sea, si uno está pensando en hacer certificaciones que suman como parte del resumen académico slash profesional, bueno, más profesional que académico en realidad, eh, te vetan de eventos, te vetan de poder rendir las evaluaciones, los certificados oficiales. Entonces, te restringe las cuentas. O sea, si tienes una cuenta y si creas otra cuenta y por ahí no sé cómo lo hacen, la verdad, ¿no? Pero ellos tienen como que algoritmos mucho más desarrollados que te permiten identificar si yo, Alberto, creé una cuenta, no pagué, me esfumé y no pagué y dejé mi cuenta ahí muerta, me la bloquearon. Y si yo trato de crearme otra cuenta, ya tienen algoritmos como para detectar mi otra cuenta y también bloqueármela. Entonces, te restringen mucho y te bloquean de muchas cosas. Entonces, como que al banearte te complica mucho la cosa. Entonces, siempre procuren siempre tener límites, siempre tener alarmas, ver siempre la parte de centro de costos. Es muy, muy importante estar al pendiente con eso para evitar problemas con los servicios en la nube, con los proveedores de servicios en la nube. Entonces, acá pasamos a otros puntos de costas y optimizaciones. En ese otro punto ya es como qué beneficios nos da, ¿no? ¿Cuál es el retorno que nos da de optimizar, de estar al pendiente de los costos? Pero cuando hablamos de costos y optimizaciones es todo un mundo. Es más la parte financiera. Igual hay roles hasta especializados. No sé si han podido escuchar, pero por ejemplo hay roles, y no es algo nuevo, es algo que ya viene desde hace algunos 2, 3, creo que 5 años atrás. Es un rol que se llama FinOps. Eh, es un rol de finanzas operativas. Entonces, es un rol que conoce la parte técnica, o sea, la nube, porque es un foco en la nube, no ve cosas on-premise. Que sepa de cosas on-premise es otra cosa, pero su foco principal es la nube y que tiene conocimientos en finanzas. Entonces, que puede ayudarte con los costos, puede hacer modelo, puede hacer predicción, puede hacer retornos de inversión. O sea, le es fácil, le es natural trabajar con finanzas en la nube. Entonces, actualmente se están viendo perfiles muy demandados. Eh, sí, estamos viendo perfiles muy demandados, por lo mismo que la opción en la nube se está disparando cada vez más. No solamente por el tema de la inteligencia artificial, como sabrán, la inteligencia artificial necesita un poder de cómputo exageradísimo, por lo tanto recurren a entornos en la nube, como AWS, como Azure, como GCP. Entonces, este tipo de entornos les provee todo el poder de cómputo para poder desarrollar sus soluciones y brindar algún servicio, brindar algún producto o X. Por lo tanto, al incrementar más el uso de cloud computing, buscan también reducir
buscan reducir lo que son los costos y tener mayor margen de ganancia. Como toda empresa, pues, ¿no? Como toda empresa busca reducir sus costos y tener mayor margen de ganancia. Y es donde ya entran a tallar este nuevo perfil que es FinOps, que es ingeniero FinOps. Es el que ya justamente, como digo, se encarga de ver toda la parte operativa en términos económicos y alinearlo a finanzas, ¿no? Que es algo en lo que se desenvuelve y es mucho más, se desenvuelve con mucho más naturalidad. Entonces, algunos beneficios que nos aporta es, por ejemplo, la infraestructura se vuelve más eficiente, los recursos se ajustan mejor a la demanda real y no a supuestos. Eso mejora el rendimiento y la confiabilidad, porque una infraestructura bien dimensionada produce cuellos de botella y fallas. Ese es un muy buen punto. Justo el ejemplo que les di de estos dos roles, del arquitecto y del ingeniero cloud, que trabajan en conjunto y que finalmente llega a una solución adecuada, a una solución eficiente, adecuada y ajustada a las fotos. Ajustada en el sentido que es la más ideal, no en el sentido de que va a funcionar a medio, sino que va a funcionar bien con lo necesario. Luego, el gasto se vuelve más transparente. Puedes identificar con claridad qué proyectos, equipos o funcionalidades generan más costo. Esa visibilidad ayuda mucho a decidir cómo mejorar, a decidir mejor cómo asignar recursos y qué prioridades debe tener el producto. Este es un buen punto. Al nosotros tener esto, por ejemplo, en entornos on-premise es bien complicado de hacer. Es bien complicado de separar los gastos, los costos de cada equipo que opera en una organización. En un entorno cloud, todo ese proceso de cómo han hecho esa matriz, esa separación, eso nosotros como usuarios consumidores ya ni nos preocupamos, porque eso ya hubo otras personas de la misma empresa que se han preocupado en eso y se han roto la cabeza pensando en cómo lo van a hacer y lo hicieron. Entonces nosotros como usuarios finales eh, podemos acceder a esa información directamente. Entonces para eso ya hay un modelo en el cual, por ejemplo, se generan suscripciones, se generan equipos dentro de las plataformas de nube, que cada equipo tiene su propia infraestructura en la nube. Entonces es mucho más fácil y rápido segmentar, obtener estos segmentos y ver, por ejemplo, armar una tabla de cuál es el equipo tecnológico que hace más uso o tiene más costos o costos más elevados de infraestructura. Que por lo tanto se puede marcar para poder ver luego un control de por qué gastan tanto, en qué gastan. O sea, más que cuestionar, recibir una explicación, un entendimiento. Que por ahí parte la optimización, en entender el contexto. Porque puede ser que un equipo tenga una aplicación súper crítica, por ende gastan más que un equipo que tiene una aplicación que es pequeña, que no es tan crítica, y si no se hace ese correcto levantamiento de información, ese entendimiento del negocio, se puede caer hasta en prejuicio. Entonces, eso es también un punto muy importante que es la comunicación, el entender el contexto de las aplicaciones dentro de las organizaciones. Luego viene lo que es la mejora competitiva. Si logras el mismo o mejor desempeño con menor costo, puedes ofrecer precios más competitivos o reinvertir el ahorro en innovación y crecimiento. Este es un muy buen punto y justamente va con lo que estamos pasando en el día a día, o sea, ya en estos años, de que con el auge de la inteligencia artificial, el mayor uso e incremento en servicios en la nube, más proveedores de servicios en la nube también. Entonces, hay mucha más competencia. Y hacen mucha más competencia, hay mucha más variedad de servicios, de precios, de planes. Y las empresas están migrando a estos entornos. Entonces también hay mucha oferta. Hay mucha demanda y hay mucha oferta. Está incrementando la demanda, tampoco es bastante, pero está incrementando la demanda y hay mucha oferta. Entonces, como parte de ese proceso es que eh, una empresa al reducir sus costos, al optimizar, va generando mayor rentabilidad para la organización. Entonces, ese dinero se puede distribuir, por ejemplo, en investigación. Entonces, si es una empresa de IA, investigación de IA, en patrocinar investigadores, o capaz en mejorar en sus plataformas, en optimizar, agregar nuevas funcionalidades, reinventarse,
o reinvertir de forma interna, ¿no? En los mismos trabajadores. Entonces, es un beneficio como tal para la empresa el poder ver ese tema de la optimización de costos. Y por último, el presupuesto se vuelve más predecible. Disminuye el riesgo de sobrecostos y facturas inesperadas, tener control sobre el gasto cloud, permite planificar con más precisión y evitar ajustes de emergencia cuando la factura supera lo necesario. Ese es un buen punto. Algo que en el on-premise, algo que en el on-premise sí, usualmente sí se tenía, era el presupuesto. O sea, era mucho más fácil tener presupuestos predecibles. En cloud era mucho más complejo al inicio, ¿por qué? Por estos mismos costos ocultos que les comento. Costos ocultos sobre el uso, sobre el uso de CPU, sobre el uso de discos, sobre el uso de ancho de banda. Entonces, son costos ocultos que a simple vista no los ves. En cambio, un entorno on-premise es mucho más fácil identificarlos y a nivel de presupuesto es mucho más fácil de planificar un presupuesto anual, por ejemplo. Cosa que un entorno cloud es mucho más complicado. Pero eso es, más que todo eso era o solía ser muy recurrente este problema por temas de desconocimiento. Y que no se tenían o no se contaban con las herramientas como que más ideales, propicias para poder hacer ese levantamiento de información en términos de costos, o costos y consumo. Pero bueno, actualmente ya no lo considero un problema porque es algo muy fácil de hacerlo en la nube también. Hay herramientas especializadas propias de la misma plataforma en la nube o herramientas externas también hay. Algunas de paga, licenciadas, otras que son open source. O sea, a nivel de herramientas hay infinidad de herramientas, cada vez hay herramientas nuevas. Eh, a nivel de entendimiento de la nube también es mucho más fácil ya de entender, es mucho más amigable que al inicio. Al inicio era mucho más complicado porque la nube estaba pensada pues, en personas muy técnicas. Cosa que en la realidad ya no es así porque ahora la nube ya se está abriendo y al abrirse es como que va captando nuevos clientes. Y esa captación de clientes también ya buscan que sean personas no tan técnicas que quieran realizar o hacer uso de algún servicio en la nube. Entonces, se vuelve mucho más amigable, mucho más fácil con nuevos usuarios que van adoptando la nube. Profesor, Sí, sí, buenos días. Lo que pasa es que hace un momento le comenté si podría considerarme la asistencia, por favor. sí, claro. Disculpa, no había visto el chat, perdón. Sí, Ya. Sí, no sí, hay problema. Pero la asistencia se marca solo. Eh, yo no lo asigno. eh, no tienen, no puede ponerme porque no, es que no lo he marcado. Ya. Una vez lo va a revisar, porque la asistencia como tal yo no lo asigno. O sea, cuando se trata de clases virtuales, no se asigna. Cuando es clase presencial, ahí sí No, lo asigno. según tengo entendido, los docentes sí tienen acceso a eso y pueden modificar la Mm, asistencia. ya. Ahí se lo va a revisar, pero sí lo va a tener en consideración. Gracias. Ya. No hay- ya. Entonces, siguiendo con la línea de la optimización, eh, entonces es que los presupuestos se vuelven mucho más predecibles y mucho más fáciles de planificar en el mediano, corto, hasta en un largo plazo de entornos en la nube. Entonces, de ahí pasamos a una actividad. ¿Qué esto va a hacer esta actividad no va a ser ahorita, pero no va a ser ahora mismo, sino que va a ser de forma síncrona. La voy a dejar como una tarea y la voy a dejar abierta desde hoy día hasta la próxima semana, que sería, no, hasta el jueves de la siguiente semana. Bueno, la actividad consiste en responder las siguientes preguntas y brindar ejemplos. ¿Qué es la escalabilidad? ¿Qué es la elasticidad? ¿Cómo funciona el balanceo de carga? ¿Y qué es la alta disponibilidad? Y de un ejemplo del primer y último punto. Entonces, la voy a dejar como una tarea abierta hasta los jueves de la siguiente semana a medianoche y es de forma individual. Entonces, de acá pasamos a lo que es el laboratorio. Es un laboratorio corto, la AWS. Entonces, pero antes, sí,
quería mencionarles que eh, ya estamos pronto, ya estamos pronto a la evaluación parcial. Bueno, pronto ya esta semana que viene. Entonces, porque ahorita ya hemos abordado el tema uno, el tema 2, el tema 3 y el tema 4. Bueno, el tema 4 que hemos visto justamente estos puntos en esta presentación, que es muy cortita. Entonces, de acá pasamos a la evaluación parcial, que es esta semana que viene, y de ahí ya viene el tema 5, el tema 6 y el tema 7. El tema 5 son a través de API, microservicios en la nube, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero eso sí, la evaluación parcial es perdón, la evaluación parcial consiste en el avance del trabajo. Entonces, voy a habilitar una tarea también, pero esa la voy a dejar abierta hasta la siguiente semana, hasta el sábado de la siguiente semana. O domingo medianoche. Domingo medianoche. Hoy día lo habilito y lo dejo hasta el domingo de la medianoche. Y esa sería la evaluación parcial, la EP. La evaluación parcial es la que consiste en el trabajo grupal. Que si mal no recuerdo, creo que era hasta un máximo de 5 integrantes. Y si mal no recuerdo. Igual le voy a darle un doble check. No recuerdo muy bien. Pero es máximo de 5 integrantes. Y que tenían que hacer para la evaluación parcial no hay nada técnico, entre comillas. O sea, no van a tener que eh, aprovisionar algo, ya sea con local stack con o utilizando AWS, sino que es más que todo el diseño de la solución, la propuesta y el diseño de la solución a su problemática, a su propuesta de negocio. Entonces, eso es lo que voy a evaluar. Me acuerdo que les había compartido, no lo vemos ahorita, está en tema 2, me acuerdo que lo dejé. Eh, Acá está, proyecto Cloud Computing, parcial. Perdón, era un grupo de 3 integrantes, no, me corrijo. Entonces, acá justamente está la guía del proyecto, que consiste en el proceso de negocio. Como lo habíamos conversado en esta ocasión, el proceso de negocio puede ser algo de sus trabajos, si es que están laborando, o puede ser un proceso de negocio que ustedes puedan plantear, de cualquier entorno, cualquier rubro, cualquier sector. No hay ningún problema con eso. La estrategia de migración. eh, ya, la estrategia de migración sí, no recuerdo si le íbamos a revisar. Creo que no le íbamos a revisar. Ya, este punto lo vamos a dejar como, si lo abordan, estaría bueno, pero si no lo abordan, no hay ningún problema, no va a afectar en la calificación. La arquitectura de solución, esto sí, esencial. Justo les había dejado unos ejemplos. Y bueno, la presentación en clase, presentación parcial del proyecto. Esto sí es muy importante, seguir las recomendaciones, que incluye el proceso de negocio, la arquitectura, el alcance del proyecto, las limitaciones y las recomendaciones. Y estos son los entregables. El proceso de negocio, el diagrama CC2B, y bueno, la presentación que es una PPT en PowerPoint, de máximo 20 slides. La estrategia de migración ya queda como algo opcional, porque me acuerdo que no llegamos a tocar eso, y eso debemos haberlo visto de esta semana que vino, la anterior, que no pude asistir. Entonces, por tal razón, eso no se va a incluir como parte del criterio de evaluación. Si lo logran plantear, lo cual sería perfecto, estaría bueno, pero no es algo obligatorio. Es solamente ese punto. Ahora, bueno, la cantidad de grupos no me lo llevo a compartir la delegada, pero la voy a estar preguntando por la cantidad de grupos que hay para poder hacer la presentación. Si no, estaremos haciendo clase la próxima semana, y de ahí la siguiente semana sería la presentación. Eh, Dependiendo de la cantidad de grupos, voy a ver cuánto será el tiempo. Si nos tomamos 7 a 10 minutos como máximo, incluyendo preguntas, o podemos llegar hasta 15 minutos, incluyendo preguntas. Pero eso sí, la presentación tiene que ser breve para que todos los compañeros puedan participar. Entonces, eso es en relación a la evaluación parcial que se viene, como digo, lo voy a dejar abierto hasta el siguiente domingo a la medianoche.
y para que puedan ir subiendo. Y también voy a habilitar la tarea que hemos visto de la actividad, que eso va a estar en el tema 4, y esa tarea va a estar activa hasta el jueves de la siguiente semana, medianoche. Entonces, ahora pasamos a lo que es la creación de una instancia, de una S2 en AWS. Por ejemplo, acá yo ya tengo una instancia ejecutándose. Es una instancia de tipo de un Ubuntu. Pues, hacemos un ls. Y, por ejemplo, vamos a ver qué encontramos. Encontramos, por ejemplo, un perfil, SSH, caché, bash y bash logout. Entonces, para hacer la creación de un S2, por ejemplo, no es muy complicado. Tiene varias cosas que considerar, pero, por ejemplo, nos dirigimos a S2, que es Elastic Compute. Y acá, por ejemplo, hay un montón de cositas. Dashboard, instancias, acá es donde queremos acceder. Las instancias son las computadoras, por si acaso. Imágenes, las imágenes son, por ejemplo, como los sistemas operativos. O sea, son imágenes que puede tener un sistema operativo Windows, Ubuntu, Debian, macOS, entre otros. Los volúmenes, Elastic Block Store, los volúmenes, Snapshot, ya, esta es la parte de los discos. Network y Security, esta es la parte de comunicación interna y externa. Por ejemplo, por defecto siempre se habilita como con comunicación interna, pero se puede modificar. Ahorita le voy a mostrar cómo, para que genere una comunicación externa. Load balancing, esta, por ejemplo, si vamos a tener, si uno de nuestros, si una instancia que vamos a configurar va a ser de tipo balanceador de carga, y autoscaling, justo esto es lo que les mencionaba, que permite el autoescalamiento. Ya no es algo que tengas que hacerlo de forma manual. Entonces, vas a crear una instancia. Acá yo ya tengo una instancia creada, que es un T3 Micro. Esta está en la capa gratuita, así que si ustedes pueden acceder a la capa gratuita de AWS, pueden crear un T3 Micro, no les va a generar costos, pero eso sí, siempre páguelo, no se olviden de pagar la instancia. Por ejemplo, selecciono acá, y acá en Instance State está el stop y el reboot. El reboot es para reiniciar y el stop es para detener la instancia, porque ahorita está en estado corriendo, running. Entonces, la creación de una es súper sencillo. Tenemos que acá Launch Instance. Acá le colocamos el nombre que quisiéramos que tuviera. Va a llamarse prueba 2. No lo voy a crear porque ya tengo uno. Acá nos pide la application a OS Images. Entonces, acá seleccionamos la imagen. Por ejemplo, acá podemos elegir de rápido inicio. Podemos elegir uno de rápido inicio, por ejemplo, un Linux, Amazon, macOS, un Ubuntu, un Windows, Red Hat, SUSE y Debian. Ahora, ojo que no son las únicas imágenes, hay muchísimas más imágenes, pero esas son como que ya las preconfiguradas para que tú inicies, prendas tu máquina y ya tienes lo mínimo indispensable para que puedas trabajar. Tiene todo lo necesario, mejor dicho. Tiene todo lo necesario para que puedas trabajar, puedas operar, eh, hasta en algunos casos tengas una interfaz gráfica, como el macOS y Windows, tengas una interfaz gráfica, entonces sea mucho más fácil operar. El tipo de instancia, por ejemplo, acá puedes ir variando. Yo tengo la T3 Micro, que es la capa gratuita, free tier y Global. Luego hay diferentes tipos de instancias. Creo que eso lo habías visto al inicio. Entonces hay una cantidad exagerada de instancias. Vamos hasta las últimas. Acá hay unas large, que son, por ejemplo, este tiene 48 por de CPU, 768 memoria RAM, y este, por ejemplo, por hora nos cobran como casi $5,000. Carísimo. Entonces, obviamente nos vamos a provisionar, uno, que no podemos por un tema de arquitectura, ¿sí? Eh, pero, y dos, esos tipos de servidores son para, por ejemplo, hay uno que cuesta $10,000 la hora. O sea, extremadamente caro, pero si se dan cuenta, tiene como 1,500 gigas de RAM. Entonces, eso, por ejemplo, estamos hablando de que es de seguro para,
sé, para algo de inteligencia artificial, no es más probable para entrenar modelos o algo así. Tiene infinita memoria, 48 cores de CPU. eh, entonces, son servidores demasiado potentes. Ya estamos hablando de una aplicación muy crítica, una aplicación muy grande. Luego de ahí que tenemos la parte de networking, que justamente les dije. Acá donde te permite el tráfico. Por ejemplo, por defecto, el tráfico de HTTPS, o sea, tráfico a través de la web, como Chrome o Brave, no te lo permite por defecto. Entonces, acá tú lo tienes que activar para que te permita el tráfico desde la web, o sea, el tráfico entrante, te permite y te acepte el tráfico entrante desde un HTTPS seguro o un HTTP que no es seguro. Ahora, el tráfico entrante de un SSH, esto por defecto siempre viene marcado, que esto es para que tú te puedas conectar por SSH al servidor. Entonces, puede ser un IP custom o puede ser el 0.0.0.0/0. Esto significa que cualquiera puede acceder a través de SSH. La configuración del almacenamiento, por ejemplo, de 8 GB, GP3. Entonces, eso es lo que me permite la capa gratuita, pero esto puede variar. O sea, yo puedo configurarle, puedo ponerle 1 tera, por ejemplo, y normal. Puedo agregar nuevos volúmenes, eso también. Puedo generar backups, también. Acá hay algunos detalles adicionales, por ejemplo, el dominio del directorio, la instancia de perfil del IAM. Esto, por ejemplo, lo que les mencioné en la clase pasada, que es parte de seguridad dentro de AWS. Autorrecuperación, esto es para el comportamiento de apagado, invernat, protección de terminaciones, para detener las protecciones. Y ahí lo de CloudWatch. CloudWatch es una herramienta de monitoreo que es básicamente para que nuestra máquina virtual comience a enviar log a CloudWatch y tengamos un monitoreo constante. O sea, para saber qué es lo que está pasando en nuestra máquina virtual. Esta es la parte de la ancho de banda. El ancho de banda, por ejemplo, te dan dos opciones, Higher Networking y Higher EBS. Entonces son dos tipos de configuración en ancho de banda. Este es para reservar la capacidad, tenancy, o sea, si quieres algo compartido o dedicado como FOSS, por ejemplo, para lanzar, dedicado como FOSS significa que puedes lanzar otras instancias dentro. RAM, kernel ID, ya bueno, esto ya es algo muy técnico. Esto ya es del sistema operativo, por ejemplo. Este es Nitro Enclave, ya es así, no recuerdo para qué es. Tema de licenciamiento. Luego la CPU, CPU específico, opciones de CPU. O sea, este es el CPU por defecto y acá te permite ir configurando. Dependiendo, acá me marca 1 y me marca 1 y 2 porque estoy con la T3. Si, por ejemplo, subiera el tipo de instancia una mayor, entonces me daría más capacidades. Entonces, con todo esto, usualmente uno no toca la parte de detalles avanzados, pero sí la primera parte, que es lo mínimo indispensable que necesitas conocer para hacer la creación. Ya le das a Launch Instance y cuando le das a Launch Instance, acá te aparece el resumen abajo, acá te aparece el resumen de lo que estás pidiendo crear. Acá te aparece una nota, en este caso es la nota de la capa gratuita. Entonces, que te dan una cierta cantidad de horas por mes por ciertas instancias. T2 micro, T3 micro, T3 micro ahora se llama, T2 micro ya no existe. Entonces, te da una cierta cantidad de capa gratuita para que pruebes, para que veas si te funciona, si te sirve para tu caso de uso o no. Y luego le das a Launch Instance. Cuando le das a Launch Instance, lo que sucede es que... Uy, lo cerré. Lo que sucede es que pasas a la página inicial. Esta no, perdón. Esta, del S2. Te manda acá instances, perdón. Y acá te lista. Por ejemplo, acá tengo el IDAT server. Está ejecutándose, está en ejecución, este tipo T3 micro, está disponible en la zona US 1B.
Y esta es la IP pública que tiene expuesta. Y si, por ejemplo, yo acá le doy clic, acá me lista todo el detalle. Bueno, me muestra todo el detalle técnico. Detalles, estatus, monitoreo. Acá veo el monitoreo, por ejemplo, de uso de CPU, de ancho de banda, de metadata y demás. Seguridad, por acá. Redes y networking. Por acá capaz hay algunas cosas para habilitar. IP, subnet, VPC, almacenamiento. Y acá algunas métricas que me indican cómo está el volumen, o sea, el almacenamiento. Y la parte de task, bueno, son el nombre, algunos tasks que tú le quieres asignar a tu máquina virtual. De acá le das a Connect, por ejemplo, y cuando le das a Connect, puedes conectarte con diferentes opciones, SSM, SSH, S2. La más práctica es el S2 Instant Connect. Le dan acá, Connect Using Public IP, usen una conexión directa por la IP pública, le dan Connect, y cuando le dan Connect, básicamente les carga esto. O sea, les carga una pantalla negra, acá está, por ejemplo, la IP pública, la IP privada y el ID del servidor. Y acá, por ejemplo, si hacen un ls-la, pueden listar el contenido. Y eso es por esta sesión. Hemos visto así alto nivel la creación de un S2 y sí, hemos visto alto nivel lo que es la creación de un S2. Hemos abordado ya los últimos temas de bloque. Y la siguiente sesión sí ya continuamos con, antes de entrar, como ya entramos a la parte de microservicios, entonces ahí vamos a utilizar el S2 de Local Stack o el S2 de AWS, cualquiera de los dos, para los propósitos, porque como en el bloque 2 comenzamos a tocar los temas de APIs y microservicios, es que ya ahí comenzamos a utilizar estos servicios. Ya hemos visto contenedores, así que ya tenemos ahí una ligera experiencia con contenedores. Les voy a subir un repositorio a Eva para que puedan descargar unas aplicaciones que usan contenedores y que finalmente en la siguiente clase podamos ejecutarlos dentro de la máquina virtual. La ejecución de la máquina virtual es sencilla, porque no va a haber muchas complicaciones. Igual voy a subirles una guía del paso a paso para que lo puedan ir revisando. Y la siguiente semana ya comenzamos con toda la parte del laboratorio. Eso sería por la clase del día de hoy. No sé si tienen ahí alguna consulta. Listo. Bueno, entiendo que todo claro. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Nos vemos.